Dice, si se disuelven 13 gramos de cloruro de sodio, sal común, en 87 gramos de agua, ¿cuál es el porcentaje de la solución? Entonces, lo primero que debemos hacer en este tipo de ejercicios es determinar quién es el soluto y quién es el solvente, ¿cierto? Entonces, en este caso, ¿quién será el soluto? ¿Y quién será el solvente? ¿Quién será el soluto? ¿Ya lo La leyeron? sal. La sal, ¿cierto? En Y el este solvente, el caso, agua. correcto. 13 gramos de NaCl, ¿cierto? Y el solvente, ¿quién serán? Los 87 gramos de agua, porque es el que está en mayor proporción. Siempre que les mencionen agua, ya saben que es el solvente. Ahora, entonces, ¿cuál será el peso de la solución? ¿Cuánto pesará la solución? Si sé que el soluto pesa 13 gramos y sé que el solvente pesa 87 gramos y además sé que la solución, sé que la solución es igual al soluto más el solvente, ¿cierto? La solución, ¿cómo está formada? Por el soluto más el solvente. Entonces, ¿cuánto pesará la solución? 100 gramos. 100 gramos. Muy bien. La solución será de 100 gramos. Ahora sí, ya identifiqué quién es el soluto, ya identifiqué quién es el solvente, ya sé que la solución son 100 gramos, porque es que la solución es la unión del soluto más el solvente. Tengo los pesos de cada uno, simplemente los sumo, ya sé que la solución son 100 gramos, entonces puedo determinar el porcentaje peso a peso. Porcentaje peso a peso es igual a la masa, ay, se me cayó esto, masa del soluto sobre la masa de la solución por 100%. Y fíjense que conozco todos los datos. ¿Conozco la masa del soluto? Sí. ¿Cuántos son? 13 gramos. ¿Y conozco la masa de la solución? Sí. ¿Cuánto es? 100 gramos por 100%. ¿Y esto cuánto me dará? Entonces, el porcentaje peso a peso será igual al 13%. 100 con 100 se cancelan, gramos con gramos se cancela y me quedan unidades de porcentaje. ¿Difícil? ¿Sí lo están entendiendo? ¿O se están acordando? Sí, señora. ¿Sí? ¿Dudas no? ¿Podemos hacer otro ejercicio? Sí, Listo. Yo señora. voy, bueno, ok, yo voy borrando entonces. Bueno, vamos a hacer otro. Si se disuelven, si se disuelven 24 gramos de KOH, hidróxido de potasio, en 82 gramos de agua, preguntan, ¿cuál es el porcentaje en peso de la solución? Listo. Ya sé que el porcentaje peso a peso se calcula masa del soluto sobre la masa de la solución por el 100%. Entonces, lo primero que tengo que determinar quién es el soluto, quién es el solvente y cuál es la solución. Entonces, el soluto, en este caso, ¿quién será? El KOH, ¿cierto? El hidróxido de potasio. 24 gramos. ¿Por qué? Porque es el que está en menor proporción. Y dijimos que si una solución, para los que se conectaron un poquito más tarde, dijimos que si una solución contiene agua,
esa agua generalmente es el solvente. El agua es conocido como el solvente universal. Entonces, el soluto serán 24 gramos de hidróxido de potasio. El solvente, que viene siendo el agua, son 82 gramos de agua. Y la solución, ¿cuánto pesará entonces la solución? La solución será la suma del soluto más el solvente. Y esto me da 106 gramos. Es decir, que la masa de la solución es de 106 gramos. Y entonces ahora sí puedo calcular el porcentaje peso a peso. Entonces, porcentaje peso a peso, ya sabemos que es la masa del soluto sobre la masa de la solución por el 100%. Entonces, lo único que debo hacer en este caso es simplemente reemplazar datos. ¿Cuánto es la masa del soluto? 24 gramos. ¿Y cuánto es la masa de la solución? 106. La masa de la solución son 106 gramos por el 100%. ¿Y esto cuánto dará? No, mi calculadora por acá. Esto dará el 22.64%. 22.64%. Entonces, esta solución está al 22.64% en porcentaje peso a peso. ¿Listo? ¿Se han podido? ¿Sí lo entendieron? Bueno, vamos a hacer el otro ejercicio. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, ok. Vamos a hacer el otro ejercicio. Dice, si se disuelven si se disuelven 0.12 moles de NaOH, de hidróxido de sodio, de NaOH, en 70 gramos de agua, ¿cuál es el porcentaje peso a peso de la solución? Listo. Entonces, fíjense que aquí me están dando otras unidades, 0.12. Pero igual, lo primero que voy a determinar es quién es el soluto y quién es el solvente. Entonces, para este caso, el soluto será el hidróxido de sodio, o las 0.12 moles, muy bien, 0.12 moles de NaOH. Y el solvente, que ya dijimos, es el agua, que en este caso son 70 gramos de agua. Para la solución, fíjense en que yo acá no los puedo sumar. Yo sé que la solución es la unión del soluto o la suma del soluto más el solvente. Pero fíjense en que acá en este caso esto está dado en moles y este está dado en gramos. Y yo tengo que calcular de algún modo la masa de la solución. Es decir, ¿qué debo hacer? Debo convertir, debo hacer una conversión de unidades y debo pasar estas 0.12 moles de NaOH, las debo convertir a gramos. ¿Y cómo es que se hace esa conversión a gramos? ¿Qué es lo que necesitamos para pasar de moles a gramos? ¿Recuerdan? ¿No? ¿No se acuerdan? Ni idea, eso lo vimos, eso lo hicimos ya con ustedes este año. Entonces, para pasar de moles a gramos necesitamos el peso molecular. ¿El peso molecular de quién en este caso? Del NaOH. Entonces, ¿por qué elementos está conformado este compuesto? Por sodio,
por oxígeno y por hidrógeno. ¿Cuánto pesa el sodio? Si ustedes revisan en la tabla periódica, el sodio pesa 23 gramos. ¿Cuántos átomos de sodio tiene este compuesto? Uno solito, o sea, por uno daría 23. El oxígeno, ¿cuánto pesa el oxígeno? Si revisan la tabla periódica, el oxígeno pesa 16 gramos. ¿Y cuántos átomos de oxígeno hay? Uno. Entonces no es necesario multiplicar. Y el hidrógeno, si revisan en la tabla periódica, el hidrógeno pesa 1 gramo. ¿Y cuántos átomos de hidrógeno tiene este compuesto? Uno solito. Entonces, para conocer el peso molecular del NaOH, lo que debo hacer ahora es sumar los pesos atómicos de cada uno de los elementos. Y esto me dará 40 gramos. Es decir, el peso molecular del NaOH son 40 gramos. Ahora sí, teniendo este dato, lo que debo hacer es convertir estas 0.12 molas a gramos. Entonces, ¿cómo lo hago? Escribo las unidades que voy a convertir, en este caso 0.12 moles. Por moles irán en la parte de abajo, ¿cierto? Para que se me cancelen, y en la parte de arriba las unidades a donde quiero convertir. ¿A qué unidades quiero convertir? A gramos. Y completo la relación. Ya sé que una mol de cualquier compuesto equivale a su peso molecular. Entonces, para este caso, el NaOH, una mol de NaOH pesa 40 gramos. Y fíjense, moles con moles se cancelan y me queda la respuesta en gramos. Entonces, 0.12 por 40 dividido entre 1. A ver cuánto nos da. 4.8. 4.8, sí señor. Es decir, esto es igual a 4.8 gramos. ¿Gramos de quién? De NaOH. Entonces, estas 0.12 moles, de NaOH es lo mismo que tener, 4.8 gramos de NaOH. Y fíjense que ya ahora sí tengo el soluto en unidades de gramos, el solvente en gramos, entonces ahora sí puedo tener la masa de la solución. Es decir, que la masa de la solución será la masa del soluto, que son 4.8 gramos, más la masa del solvente. Entonces, si suman 4.8 más 70, les va a dar 74.8 gramos. Y ahora sí, conozco la masa del soluto, conozco la masa de la solución, puedo calcular el porcentaje peso a peso o masa a masa de la solución con la fórmula que acabamos de ver. Porcentaje peso a peso es igual a la masa del soluto. ¿Cuánto pesa el soluto? 4.8 gramos. Dividido entre la masa de la solución. ¿Cuánto es la masa de la solución? 74.8 gramos por el 100%. Gramos con gramos se cancela y esto será igual a 6.41%. Al 6.41%. Entonces el porcentaje peso a peso será igual al 6.41%. Fíjense que son ejercicios muy sencillitos. Lo único que deben recordar en este caso es, por ejemplo, lo de pasar de moles a gramos, que siempre se hace utilizando el peso molecular. Otra cosa que también les pueden hablar es de densidades, pero recuerden que la densidad es igual a la masa sobre el volumen. Yo aquí les podría haber cambiado gramos y les podría haber puesto mililitros. Y ustedes deberían calcular los gramos. ¿Cómo? Con la densidad. ¿Listo? Ya más adelante pues haremos ejercicios así, pero realmente son ejercicios muy sencillitos. Listo. ¿Entendieron o tienen dudas? ¿Cómo vamos? ¿Sí entendieron? Sí, señora. ¿Sí? ¿Sí? Listo. Bueno, bien. Listo. Entonces vamos a pasar al otro.
que es el porcentaje volumen a volumen. Porcentaje, sí, volumen a volumen. A volumen se representa como porcentaje BB, ¿cierto? Y es igual al volumen del soluto en mililitros sobre el volumen de la solución en mililitros y por el 100%. Y fíjense en que es muy similar. Es bastante similar a calcular el porcentaje masa-masa. Lo único que cambia acá es que es el volumen y que pues se expresa en mililitros. Entonces, para esto vamos a hacer también unos 3 ejercicios. Vamos trabajando despacito. Si ustedes tienen dudas, por favor, vayan preguntando. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Calcule la concentración de una solución calcule la concentración de una solución expresada en porcentaje volumen a volumen para 400 mililitros de una solución y 14 gramos de NaCl con densidad de 24.3 gramos sobre mililitros. Listo, entonces dice, calcule la concentración de una solución expresada en porcentaje volumen a volumen para 400 mililitros de una solución y 14 gramos de NaCl con densidad de 24.3 gramos por mililitro. Listo, como creo que ya la copiaron o por lo menos ya le tomaron una foto, entonces yo voy a dejar solamente los datos, lo que me importa. Fíjense en que me dan 400 mililitros de una solución. Me dan el volumen de la solución, 400 mililitros de la solución. Y me dan, o me dicen que esa solución está conformada por 14 gramos de NaCl. Es decir, el soluto en este caso será 14 gramos de NaCl y me dicen que la densidad de ese cloruro de sodio es del 24.3 gramos sobre mililitros, gramos sobre mililitros. Listo. Entonces voy a borrar acá y voy a subir acá un poquito estos datos para que nos quede más tiempo, más espacio. Entonces, la solución son 400 mililitros y me dicen que el soluto son 14 gramos de NaCl que tiene una densidad de 24.3 gramos por mililitros. Les voy a poner la densidad para ustedes normal, mejor. Densidad. Listo. Listo. Y recordemos, lo que nos piden calcular es el porcentaje volumen a volumen. ¿Y qué es la fórmula? Porcentaje volumen a volumen es igual al volumen del soluto expresado en mililitros sobre el volumen de la solución en mililitros por el 100%. Si ustedes revisan esta ecuación, ¿conocen el volumen del soluto? No, ¿cierto? No lo conozco.
pero conozco la masa y conozco la densidad, entonces lo puedo calcular. ¿Y conozco el volumen de la solución? Sí lo conozco, ¿cierto? Que son 400 mililitros. Entonces me voy a centrar en calcular el volumen del soluto, que son 14 gramos de NaCl con una densidad del 24.3. Fíjense que tengo esto en gramos y tengo que convertirlo a mililitros, que es la unidad que me están pidiendo. Entonces, recuerden una cosa, la densidad es igual a la masa sobre el volumen, ¿cierto? Y conozco para esta ecuacioncita, densidad igual a masa sobre volumen, exclusivamente para el NaCl. ¿Conozco la densidad del cloruro de sodio? Sí la conozco, ¿cierto? ¿Y conozco la masa del cloruro de sodio? Sí la conozco. Entonces, ¿qué puedo hallar? El volumen. Entonces, lo que tengo que hacer en este caso es despejar el volumen. Y entonces, ¿cómo me quedaría este despeje? Este volumen acá está dividiendo, entonces pasará acá a multiplicar. Y esto me quedará B, volumen, por densidad, es igual a M, a la masa, ¿cierto? Pero yo lo que tengo que dejar solito es el volumen. Entonces, volumen será igual a la masa. Fíjense que esta densidad está multiplicando, entonces pasar al otro lado a dividir. Y así puedo entonces calcular el volumen del NaCl. Entonces, volumen será igual